Yo puedo levantarme un día, mirar por la ventana y afirmar el cielo es azul, y al día siguiente puedo afirmar que el cielo es gris. ¿Cuál es el medio que yo utilizo para saber esto? He utilizado los ojos para verlo, pero no puedo utilizar el oído para saber si el cielo es azul o gris. ¿Por qué? Porque para conocer algo se debe utilizar el apropiado instrumento de conocimiento. En los Upanishads, Pramana significa precisamente el medio por el cual se conoce algo, y como ya vimos en otros videos, hace casi 30 siglos describieron el modo en que percibimos lo que puede ser percibido. Podemos decir que estas frutas parecen deliciosas, pero no podemos afirmarlo porque el sabor se mide utilizando la lengua, no los ojos. Los Vedas expusieron que había errores en la percepción y que por ello se debía utilizar otro medio que pudiera ver más allá de lo observable y diferenciar lo que parece verdadero de lo que es verdadero. También afirmaron que nuestra atención selecciona parte de lo visto, lo individual, y deja de ver el resto, la totalidad. ¿Por qué nos parece que lo importante es la vasija y no vemos la arcilla? ¿Por qué miramos esta ola como un individuo y al océano como el fondo? En Advaita Vedanta hay un entrenamiento para cambiar nuestra mirada de la tendencia a ver lo individual y llegar a ver la totalidad. Dejar de ver el punto y prestar atención a que es el papel el que sostiene el punto. Si bien el punto y el papel pueden ser ambos considerados como realidades, para el Advaita Vedanta tenemos que aprender a distinguir que hay una realidad fundamental, el papel, que otorga realidad al punto. Es decir, que si retiro el punto, el papel persiste, pero si retiro el papel, el punto desaparece, porque solamente es una mancha de un color diferente al color del papel. Y esto nos lleva a tratar el primer problema, que es distinguir lo fundamental de lo relativo, lo permanente de lo transitorio. Una realidad fundamental que permanece y sin la cual la segunda realidad, la que es relativa o transitoria, no puede existir. Y entonces, si existe una realidad que es transitoria, ¿no se parece acaso a un espejismo que desaparece cuando me acerco? Advaita Vedanta sostiene una visión no dualista de la realidad, una realidad única donde la separación entre el individuo y la divinidad es una ilusión. Los conceptos aquí expresados pueden parecer contradictorios y difíciles de aceptar, pero se afirma que entender esto es un paso necesario para liberarse de toda atadura que impide la experiencia de la realidad última. Veamos estas olas. Una gran variedad de olas existiendo transitoriamente durante un tiempo para luego desaparecer. En realidad, debería estar viendo que es solamente agua que toma la forma de ola. La ola es una forma perecedera que es real durante un cierto periodo de tiempo, pero el agua es la realidad fundamental, ya que si retiro el agua, la ola desaparece, al igual que si retiro la arcilla de la vasija o el oro de la joya. Esta es la primera observación que podemos hacer. La verdad es lo existente, pero lo que existe temporalmente es diferente de aquello que existe en forma permanente. La ola, al llegar a la playa, se evapora, y un niño puede pensar que la ola se ha muerto, y otro niño observa que el agua se ha secado, que ha desaparecido, pero el conocimiento nos dice que se ha convertido en vapor, y luego será nube, lluvia, nieve, hielo o río, y sabemos que nunca dejará de ser agua. Y esta cualidad de existencia permanente es por la cual podemos afirmar que estas formas del agua tienen una existencia perecedera, que siempre están cambiando de nombre y de forma. Y entonces podemos decir que solamente son reales durante un tiempo, y por el contrario, la única realidad permanente parece ser el agua. Parece, porque recién estamos viendo el primer paso. Los Vedas llamaron conciencia al instrumento que conoce, y a la utilización de este instrumento le llamaron Vedanta. Esto es, todo lo que puede ser visto mediante el uso de la conciencia es Vedanta. Todo lo que se pueda conocer aparece en la conciencia, y el efecto es la experiencia de ser en primera persona. Y esto es llamado autoconocimiento o autorrealización, porque es la experiencia de ser lo único real, ya que si yo no existo, deja también de existir mi punto de vista, que es único. El Vedanta es el medio para experimentar la existencia de lo cognoscible más allá de lo observable. Puede parecer confuso al principio, pero veremos otro ejemplo. Y antes, una aclaración. Los ejemplos utilizados no llevan a la realización del ser, sino que se utilizan para provocar conflictos en tu manera de observar el mundo. Imaginemos que un padre lleva a un niño por primera vez al cine.
Antes de entrar le dice que se trata de un lugar donde lo que verá parece ser real, pero solo se trata de imágenes proyectadas en una pantalla. En la película hay una ave monstruosa que amenaza a un niño. Aterrorizado, el niño se da vuelta y mira a los otros niños que están viendo la película, y entonces pregunta a su padre: ¿ninguno de ellos siente miedo? En los videos todos los niños se asustan con pequeñas aves, y aquí ninguno le teme a este pájaro monstruoso. Entonces su padre le dice que estos niños no temen, porque conocen que se trata de fotos en una pantalla. El niño dice: pero yo no veo ninguna pantalla. El padre le explica: detrás del pájaro está la pantalla. El niño dice: yo veo el cielo gris detrás del pájaro. ¿Es esa la pantalla? No, dice el padre. Si quitas todas las imágenes, detrás está la pantalla. Entonces el niño pregunta: si quito toda imagen, no queda nada. ¿Entonces la pantalla es la nada? Esta metáfora de la película y la pantalla fue utilizada por Ramana Maharshi para explicar la enseñanza de la autoindagación como un medio para alcanzar la autorrealización y la comprensión de la verdad última. En su enseñanza, Ramana Maharshi a menudo usaba la analogía para ilustrar cómo la realidad suprema, Brahman, es como una pantalla inmutable sobre la cual se proyecta el mundo fenoménico, que es como una película. La película representa la ilusión de la existencia del mundo material, mientras que la pantalla representa la realidad fundamental o la existencia inmutable y eterna. Pero como diría el niño, para ver la pantalla necesitamos que la película se detenga. Según Ramana Maharshi, esto no es necesario. Podemos llegar a ver la pantalla aún con la película funcionando si aceptamos la idea de que existe una pantalla o realidad subyacente. Y dejamos de distraernos en las imágenes temporales de la película, el mundo de las formas y los fenómenos. Si se sostiene con firmeza esta idea, la conciencia ilumina la sala y la película se desvanece porque solo es visible en la sala a oscuras, en la ignorancia. Entonces, solamente cuando la luz de la conciencia enciende mi capacidad de entender o conocer, descubro que mi naturaleza real es la pura existencia, que ahora es uno con la realidad suprema. Pero, ¿por qué no lo vimos antes? Porque cuando entramos en la mitad de la película no es posible ver ninguna pantalla. Swami Sarvapriyananda afirma que la solución es ver la película sabiendo que yo no soy parte de la película, que no puedo sufrir el frío de la película, ni la lluvia, ni el miedo. Este conocimiento, saber la diferencia entre la pantalla y las imágenes de la vida, es entender que mi realidad verdadera no es afectada por la apariencia transitoria. Así como el sol ilumina todo el sistema solar, así la entidad viviente dentro del cuerpo ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Oh hijo de Bharat, aunque el Gita afirma que el sol ilumina todo el tiempo, todo el espacio, nuestros sentidos niegan esto preguntando: ¿y por qué vemos el cielo oscuro durante la noche? El espacio está siempre iluminado, pero los sentidos solo pueden ver la luz cuando es reflejada por algún objeto. La luz del sol está allí de la misma manera que la conciencia está en nosotros. El poder de conocer está siempre presente en el hombre, pero solo se hace visible al reflejarse en el pensamiento correcto, y el pensamiento correcto es distinguir la realidad permanente de la realidad transitoria. La idea de que el individuo es idéntico a Brahman, la realidad suprema, es una manera de comenzar a practicar el desapego. ¿Por qué? Porque es necesario desapegarse de la idea de ser un individuo o una realidad temporal. Porque al liberarse de las ataduras mundanas y los deseos egoístas, uno puede dirigir su atención hacia la autorreflexión y la búsqueda espiritual, lo que finalmente conduce a la autorrealización y la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. El desapego o la renuncia a la idea de ser un individuo es un paso importante hacia la realización de la verdad no dual, Advaita. Regresemos a la metáfora de la ola y el océano que fue utilizada por Adi Shankaracharya. El individuo se parece a una ola que ha surgido del océano y que cuando mira a su alrededor ve otras olas y se refiere a ellas como diferentes a él. A algunas olas le llama grandes y a otras pequeñas, o las separa en fuertes y débiles, bellas o feas, y más tarde nota que las olas cambian de forma y tamaño, y las fuertes se hacen débiles y las bellas se vuelven feas, y entonces mira hacia adelante y ve que todas las olas van a morir a la playa, y entonces mira al océano y se pregunta: ¿qué debo hacer yo para ser como el agua, que es eterna y nunca muere? Y la respuesta es que la ola o individuo no sabe que él mismo es agua o lo eterno,
y sin embargo, como su punto de vista es tan pequeño, cree ser una entidad separada, y al mirar a otra sola se convence de que todos los demás son entidades separadas entre sí, y eso lo convierte en una experiencia limitada. Para el Vedanta, la ignorancia es no conocer que en última instancia su origen y destino es el agua, la realidad suprema, Brahman. En el Advaita Vedanta, Brahman se considera la fuente de todo lo que existe y la realidad última, que es eterna, inmutable y sin limitaciones. El océano es la totalidad, y en esta analogía se representa como la totalidad de la existencia. Y el Advaita Vedanta va más allá y se pregunta, ¿quién puede probar que el agua es una realidad permanente y los nombres y las formas son realidades transitorias? Debe haber alguien que haya podido observar estas diferencias. Y si ese alguien tiene el poder de observar a ambas, es porque ese alguien no es parte de ninguna de las dos realidades anteriores. Pero también podría suceder que aún recibiendo esta enseñanza, una pequeña parte de mí conserve la idea de que soy un individuo de existencia perecedera. Y esto se cuenta en el Yoga Vasista. El rey Janaka había adquirido un profundo conocimiento de Brahman. Era un brahmañana. Se le llamaba el rey de Videha, puesto que Videha significa privado de cuerpo. Era una manera de decir que el rey Janaka no estaba contaminado por la mente y el sentido de la conciencia individual. Una noche Janaka se retiró a su dormitorio algo tarde sin haber tocado la cena. Se tendió en un sofá y se quedó dormido. La reina lo cubrió con un cobertor y se ubicó a su lado. Al poco rato, el rey abrió los ojos, se sentó y mirando sorprendido en torno suyo, comenzó a preguntar, ¿es real esto o es real aquello? ¿Es esta la verdad o es aquella la verdad? La reina se atemorizó un poco ante su mirada extraviada y la extraña pregunta. Entonces hizo llamar al gran sabio Vasista. Este le preguntó al rey, Maharaja, ¿cuál es tu duda? Pero el rey contestaba a todas sus preguntas con el mismo interrogante. ¿Es la realidad esto o es la realidad aquella? Vasista entendió que el rey Janaka había despertado súbitamente de un sueño muy vívido en el cual Janaka, tras una batalla, había perdido su reino y se encontraba vagando solo, perdido y abatido en un campo. Y deambulando de un lado a otro no dejaba de clamar, estoy hambriento, estoy hambriento. Y sucedió que había unos ladrones en un claro cercano, comiendo en platos hechos de hojas, que le invitaron a compartir su comida. Mas justo en ese momento apareció un animal salvaje y todos huyeron para salvar su vida. El animal engulló todo lo que había para comer. Nuevamente Janaka se encontró perdido y vacilante en el campo, clamando, estoy tan hambriento, tengo tanta hambre. Cuando despertó, descubrió que estaba en un palacio, tendido en la recámara real, al lado de la reina, y estaba rodeado de exquisitos manjares y golosinas. Y entonces comenzó a preguntarse quién era él, el hambriento y abandonado infeliz que mendigaba alimentos de los ladrones en la tenebrosa selva, o el emperador que vivía en un magnífico palacio rodeado de lujos. ¿Es la verdad esto o aquello? El Maharishi Vasista le dijo, Rey Janaka, ninguno de los dos papeles es real, solo tú eres verdadero, tú eres la entidad que existe tanto en el sueño como en la vigilia, y ese tú, que fue testigo de ambos estados, es la verdadera realidad. La vida durante el estado de vigilia es como soñar despierto, y durante la noche es un soñar dormido. Ambos estados son ilusiones. No pueden ser reales porque están llenos de defectos e imperfecciones, puesto que cambian de una cosa a otra. Solo tu conciencia se mantiene invariable a través de todos esos estados cambiantes. Solo tu conciencia es real, y cuando te asientas en ella, estás libre de todo cambio y toda ilusión. Tú mismo eres la verdad. Para dejar en claro, lo que se expresa en este video es que a diferencia del Vedanta, donde se aceptan varios grados de dualidad, como el observador y lo observado, el individuo y la totalidad, la conciencia inferior y la conciencia superior, en el Advaita Vedanta estas dualidades son recursos para explicar la única realidad aceptada, el uno, Brahman, y que todo lo demás, incluyendo el individuo, es una ilusión. En otras palabras, Advaita sostiene que la dualidad percibida en el mundo es una falsa apariencia y la realidad última es la no dualidad. Cuando la mente está libre de impurezas, uno comienza a ver que solamente el supremo conocimiento es real.
Y cuando se alcanza el conocimiento de la irrealidad del mundo es cuando surge el desapego. Entonces el buscador no está más interesado en el disfrute efímero de los deseos comunes y se afirma en la necesidad de buscar el disfrute superior de la verdad. El espacio contiene todo lo que hay dentro de él, pero el ser sutil no se contamina por lo que contiene. De manera similar, aunque su conciencia impregna el cuerpo, Atma no se ve afectada por los atributos del cuerpo. El Atma experimenta el sueño, la vigilia, el cansancio, el frío y el calor a través del ego, el identificarse con el cuerpo. Uno podría preguntarse, ¿por qué los cambios en el cuerpo en el que reside no contaminan el Atma? Krishna lo explica con este ejemplo del espacio. Lo contiene todo, pero aún así no se ve afectado porque es más sutil que los objetos densos que contiene. De manera similar, el Atma es como la luz del sol, conserva su divinidad incluso mientras se identifica con el cuerpo material. En el próximo capítulo de esta serie veremos Adhyarupa Apapada, el método de enseñanza Advaita Vedanta utilizado por Adi Shankaracharya para ayudar a los estudiantes a comprender la naturaleza de la realidad no dual, Advaita, y la relación entre el individuo y la realidad suprema, Atman y Brahman. Vairagya no significa que deben renunciar a todo y partir al bosque, sino que deben permanecer donde están en cualquier etapa de la vida en que se encuentren y comprender la naturaleza sutil de las cosas mientras renuncian al deseo relacionado con lo externo. Usando el discernimiento, deberían saber qué esperar y qué rechazar. Esfuércense por reconocer la divinidad en cada objeto que ven y disfrutarlo. Eso es verdadero desapego, Vairagya. Esa es la señal de un verdadero ser humano.